Acá en Radio El Conquistador, 957 de la FM, cubrimos casi las 12 comunas de la región de Los Ríos y también conectados esta mañana nuevamente con Para Ti Radio 102.9. La Para Ti Radio cubre toda la provincia de Valdivia en forma efectiva, por lo que nos han dicho. Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos con el diputado de la República, presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores García, periodo marzo de 2019 a abril del 2020, él fue presidente ahí de la Cámara. ¿Cómo está, don Iván? Buenos días. Hola, Ricardo, muy bien, buenos días. Ok, bueno, hemos tenido el estallido social, la crisis sanitaria, tenemos también hoy por hoy este tema de la economía y que ha generado todo lo que ha sido esta pandemia, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Un proceso histórico también que se está desarrollando en nuestro país, la nueva constitución, y que ha dejado en segundo plano lo que es la crisis medioambiental, planetaria, el tema del agua, etcétera, etcétera. Y que tiene impacto directo, hay que decirlo, en la producción de alimentos, en la agricultura. Nosotros acá una zona muy, muy agrícola. Todo esto, claro, entrelazado y relacionado con los temas que importan también a todos los ciudadanos y sobre todo nosotros que nos gusta consumir este producto que viene de la chacra, pues ese que trae un poco de tierra ahí, ¿ah? No es el limpiecito que uno saca del supermercado, sino ese que tiene un poquito de tierrita ahí, porque ese, como decía mi abuelo, eso hace bien para el estómago. ¿Qué nos puede contar sobre esta crisis hídrica que estamos viviendo hoy por hoy? Y un dato, 50% de déficit hídrico en la región de Los Ríos. Y eso que cuando hablamos de región de Los Ríos la gente dice, Valdivia, sí, antiguamente era lluvia. Yo me recuerdo que teníamos 6, 7 meses, pura lluvia, constante en Valdivia. Ahora ha cambiado, Así es, Ricardo. Mira, acuérdate que el año 2019 era el año de la COP25, esta cumbre planetaria para tratar el cumplimiento de acuerdos ambientales que habían venido ocurriendo desde el protocolo de Kioto y sucesivamente. Y Chile iba a ser la sede de la COP25 porque había consenso y comprensión en que nuestro país es uno de los 10 países más susceptibles a los efectos del cambio climático. Esta más de 5.000 kilómetros de costa continental, más de 5.000 kilómetros de cordillera de la costa y luego cordillera de los Andes, generan fenómenos climáticos bien particulares. La temperatura del mar, producto de esa maravillosa corriente de Humboldt que viene de la Antártica, nos provoca a nosotros toda una suerte de biodiversidad marina que es distinta a la de otros países. Ya en el norte de Chile ya la fauna y la flora marina empiezan a ser distintas. Bueno, esta es una condición que, producto del calentamiento global y del aumento de la temperatura del océano, que quedó registrado hace unos 4 o 5 años atrás, que subió y bajó afortunadamente, pero vuelve a tener la tendencia al alza, generó, por ejemplo, hace 4 años recuerdo, la varazón de langostinos en el norte, en la zona de Arica y Iquique, generó la varazón de delfines un poco más al sur, generó la varazón de miles de toneladas de sardinas entre la región de la Araucanía y la región de Los Ríos. Recuerda en Queule, recuerda un poquito más arriba de Meuín, el problema que generaron millones de sardinas varadas sobre la playa, que hubo que buscar la manera de cómo sacarla y enterrarla por la producción de gases tóxicos. La varazón de la mortandad de salmones, se calcula alrededor de 35 millones de salmones muertos en la región de los lagos, ya casi a término, producto del florecimiento de un alga que los envenena, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, Ricardo, nos tenía marcando el primer lugar de la agenda económica, de la agenda política y la agenda ambiental. Y en eso se empiezan a anunciar algunas cosas que para mi gusto fueron bastante débiles. Yo era presidente de la Cámara ese tiempo y se lo planteé al presidente de la República, cuando habló de la descarbonización de la materia energética, pero con plantas térmicas que ya estaban a punto de morirse de muerte natural. O sea, no había mucha novedad en eso. Sin embargo, lo que yo le planteé al presidente, se lo dije directamente, era que no íbamos a tener jamás carbono neutralidad si no
disminuían lo que emitíamos y aumentábamos lo que deberíamos generar para la capturación de CO2. O sea, por un lado, debíamos disminuir las emisiones y por otro lado debíamos aumentar la captura. Y esto se hace a través de la vegetación. Y le dije, la ley del bosque nativo es letra muerta, presidente. Y le expliqué las razones por qué no había incentivo para la repoblación, para la densificación, para el manejo adecuado del bosque nativo. Bueno, lo atendió, me llamó el ministro de Agricultura al par de horas y le dije, nosotros desde la Universidad Austral y de las agrupaciones de especialistas que tenemos en el sur, vamos a hacer una propuesta y empezamos a trabajar. Fue en varias reuniones, les entregamos las conclusiones que estábamos sacando y no pasó nada, nada. En eso viene el estallido, alcanzan a terminar la APEC y venía la COP cuando tuvo que ser suspendida producto del estallido. Y si bien es cierto, Chile la siguió presidiendo, no fue lo mismo. La postura de Chile no fue contundente, la verdad es que se perdió una tremenda oportunidad. Y luego del estallido, que era la preocupación del momento y de paso nos muestra raíces muy profundas de los cambios que hay que hacer todavía, aparece la pandemia. Una pandemia muy mal manejada al principio, que afortunadamente contó a lo menos con una decisión estratégica acertada, que fue la vacunación, que es lo que hoy día nos permite ir haciendo la apertura, pero entre medio una cadena de errores. Así las cosas, Ricardo, y quise poner este contexto. La verdad es que la preocupación ambiental de lo que era del 2019 se subsume por el estallido y por la pandemia. Y hoy día vuelve a aparecer por los medios de comunicación, ojo, no aparece por una preocupación ni del Ejecutivo, del Gobierno, ni tampoco de otros actores. Hago un paréntesis, Ricardo, y esto no es ser autorreferente, es la verdad y está escrito en las actas, hay documentos. Cuando producto de buenos asesores en la región de los ríos y en el sur, yo empecé a advertir en mayo del 2016 que íbamos a tener una situación muy crítica del punto de vista del clima que colocaba en riesgo la naturaleza, la biodiversidad e incluso a las personas si no se preparaban las instituciones. Me refiero al famoso 30-30-30 que algunos expertos que estaban trabajando conmigo habían advertido. Claro. No nos pescaron. No, la ONEMI no, me respondió en los oficios, el Ministerio de Agricultura dijo, sí, pero estamos preparados, somos campeones del mundo. ¿Está listo, jefe? Es la respuesta más recurrente en Chile. ¿Está listo, jefe? Bueno, tenían apenas 5 aviones, 2 malos y un helicóptero que nadie manejaba. Claro. Se quemaron 650.000 hectáreas ese verano y nosotros nos dijimos 7 meses antes. Sí. Bueno, hoy día, Ricardo, la situación es muy crítica y ni siquiera voy a tocar la desertificación, el aumento del clima ni el riesgo de los incendios. Yo estoy hablando de hambre. Claro. Hambre. Claro. El año pasado generamos un movimiento que pensábamos que podía ser un movimiento más potente, la verdad es que la pandemia también lo sumergió, que se llamaba este movimiento que nacía desde el campo, desde algunas preocupaciones individuales, algunos gremios, se llamó Chile Alimenta a Chile. Y lo decíamos porque ya veíamos en cifras cómo la pandemia afectó todo el sistema financiero de la agricultura, cómo se empezaron a retrasar algunos procesos producto de que los agricultores normalmente, los que no son beneficiarios de INTAP, los que necesitan tener un crédito, cómo llegaban a esas empresas que te prestan en especie. O sea, tú vas, ya Ricardo Rojas dice, mire, yo voy a sembrar 10 hectáreas de trigo, necesito tanto fertilizante, tanta semilla, necesito cambiar el neumático del tractor y te los pasan contra cosecha. Cuando cosechas, pagas. Bueno, esas empresas empezaron a restringir los plazos. Los factoring también se restringieron. Los créditos se empezaron a cerrar y empezamos a advertir que podía haber una disminución importante en la producción de alimentos básicos. Bueno, ¿cómo se sustituyó? Con lo que dijo el ministro Walker, no, si esas son leceras de Flores, del diputado Flores, dicen los medios de comunicación, nosotros estamos trayendo barcos de Canadá. Y empezaron a llegar los porotos, empezaron a llegar otras cosas desde Canadá. ¿Cuál es la situación hoy día que nosotros hemos venido ahora insistiendo? Hace 2 meses estoy insistiendo en una reunión especial con la ministra de Agricultura, recién la pudimos tener esta semana y la verdad es que su exposición, lo digo con mucho respeto, fue casi infantil.
Fue de primer año de cualquier carrera universitaria ligada a estas materias agrícolas o medioambientales. Sí. Y se lo reclamamos. Le dijimos, ministra, nosotros hicimos preguntas, por favor, prepárese para responderlas. Sí. ¿Qué es lo que está pasando con la producción internacional? ¿Qué es lo que pasa con aquellos países a los cuales nosotros les compramos? Porque somos eminentemente importadores de alimentos. Nosotros importamos, Ricardo, más del 65% del trigo que consumimos. Principalmente lo importamos de Argentina, Estados Unidos, un poco Paraguay y un poquitito a otros países, pero principalmente Argentina, Estados Unidos. Somos importadores de más del 70% del maíz que consumimos. También más o menos los mismos países. Somos importadores de soya como reemplazo proteico. Y hemos venido sustituyendo producción nacional muy aceleradamente en la producción de la producción de carne, la producción de leche. Se han venido desapareciendo nuestros sistemas productivos. Claro. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque la situación hoy día, cuando el ministro de Agricultura anterior dice, no, miren, no se preocupen, si no podemos producir en Chile, lo traemos desde Canadá. Claro. Lo que ha estado pasando en las últimas semanas son, y todo lo hemos visto, inundaciones increíbles, no vistas en muchas décadas en Europa. Arrasaron con las zonas de cultivo. Claro. En Asia lo mismo. Claro. Aparecieron heladas en Brasil, y Brasil es el primer productor de soja en el mundo con 25 millones de hectáreas. Muchas de ellas desaparecieron con las heladas. Sí. La sequía en Estados Unidos, que no tiene precedentes, donde Estados Unidos ya está advirtiendo que va a tener una merma importante en la producción de granos. Claro. Y Canadá, que era El Salvador, resulta que está con una sequía brutal. Acabo de leer unos papers esta semana donde mostraban la preocupación de Canadá porque producto de las altas temperaturas, las siembras florecieron antes y fructificaron poco. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿y a dónde vamos a importar entonces ese 70% del maíz? ¿Para qué sirve el maíz? Es la base de los alimentos concentrados, claro, de los pollos, de los cerdos, de las vacas. Sí. Si no tenemos esa base al precio que le hemos estado comprando, entonces es fácil imaginar que sube la leche, sube la carne de pollo, sube la carne de cerdo. ¿Te fijas? Sí. Y por último, hasta la alimentación de los perritos y de los gatos, porque también son en base a maíz. Claro. El trigo, que decir, somos los segundos consumidores de pan del mundo, y yo no quisiera pensar que si no tenemos políticas públicas, podemos tener un kilo de pan subiendo quién sabe a qué precio. Sí, entonces, al final, como en toda catástrofe, los platos rotos los pagan los países pobres o los pobres de los países desiguales. Claro. Eso es una máxima evidente que hay que tener en consideración en todo tipo de catástrofe. Sí. Y entonces, por eso se lo estamos reclamando al Ministerio de Agricultura, y yo he pedido ahora una sesión especial. Entiendo que ahora en la mañana se estaban completando las 51 firmas que se necesitan, en donde estamos citando 4 ministros para que hablemos de estrategia de protección alimentaria. Estamos hablando de aseguramiento alimentario versus hambre. Sí. Hambre. Sí. La FAO, y con esto termino, había advertido que en pandemia habían alrededor de 300 o 400.000 personas que pasan hambre, la gente más pobre, pero que por pérdidas de empleo podríamos llegar a 800.000 o hasta 1 millón de personas con hambre. Bueno, sí. La situación es distinta cuando no solamente tú pierdes el empleo, sino que además no tienes dónde comprar o los precios se elevan y los sueldos se mantienen. Cuestión que ya se está viendo con los materiales de la construcción, con algunas comidas. Sí. En fin. Ese es el contexto, Ricardo. Yo estoy muy preocupado y el gobierno hasta el momento, y esto no es una crítica política, esto es la verdad. La verdad es que parece ser que está preocupado de cerrar su ciclo y no está preocupado de ver cómo nos preparamos para el otro año, el subsiguiente y el subsiguiente. Claro que sí. Bueno, estamos con el diputado Iván Flores, acá en Radio El Conquistador, en el 957 de la FM, cubriendo la región de Los Ríos, y también en Para Ti Radio, en la 102.9, cubriendo la provincia de Valdivia. Viendo este tema de la crisis hídrica, viendo también el cambio climático y lo que es más importante, como lo comentaba el diputado Flores ahí, que es seguridad alimentaria. Yo no sé por qué, diputado, se ha perdido tanto terreno para cultivar en Chile. Antes veíamos que el agricultor tenía una gran cantidad de hectáreas y lo ocupaba para eso. Ahora esto se ha cambiado por la plantación de árboles. Exótico. ¿Por qué se debe eso?
Y claro, porque uno se pregunta, la gente en casa se pregunta, ¿por qué el ajo? Un ejemplo, el ajo que lo vemos mucho en muchas calles de Valdivia vendiendo ajo, tan baratito, dice uno. ¿Por qué el ajo lo traen de fuera? Usted nos comentaba también productos que traen de Canadá, otros de países asiáticos. Si nosotros tenemos acá, todavía nos queda algo de terreno para la agricultura, pero la gente se piensa eso. ¿Por qué tenemos que depender siempre de países de Argentina, que está acá, decir, también traemos cosas de Argentina? O sea, no sé por qué tenemos que depender mucho de esto, y sobre todo en estos tiempos que hemos visto, claro, que los otros países están peor que nosotros, porque nosotros somos un país pequeño al resto de... Hablo de consumidores, para poder consumir. Otros países son inmensos. Entonces la gente como nosotros de la calle, del día a día, dice, oye, qué raro, veo tanto predio, voy a la zona de la cuenca del lago Ranco, ahí Futrono, hermosísimos cultivos. Entonces uno se hace esa pregunta. ¿Es problema del Estado? ¿Es problema de política? Etcétera. ¿A dónde está ahí la clave para poder ir un poco retomando todo esto? Porque se puede retomar todavía, ¿ah? No es tarde. No es tarde, pero estamos llegando a un punto bastante crítico, porque esto que debía ser una estrategia del Ejecutivo, cualquier gobierno, estoy hablando de quien administra el Estado, porque las decisiones las toman quienes administran el Estado. Y en ese contexto, ahora que el clima nos empieza a arrinconar, y tú lo has dicho, en la región de los ríos, ¿quién pudiese pensar que si hace 3 décadas atrás, 40, 50 años, teníamos más de 2.200 hasta 2.500 milímetros por año, ya llevamos ya a lo menos 15 años con 1.400, 1.200, claro, 1.500 milímetros? Bajamos a la mitad. Claro. Y el año pasado tuvimos déficit y este año llevamos el 50%. Y el 50% tú dirás, sí, pero tenemos la mitad del año. Sí, pero en noviembre, diciembre, octubre prácticamente no llueve. Entonces se nos está terminando el invierno y podemos terminar con un déficit importante. ¿Cuál ha sido la diferencia, Ricardo, en lo que antes pasaba en nuestras regiones del sur? Estoy hablando desde Concepción, Chillán al sur. Había una distribución de lluvias tal que, más allá de la cantidad de milímetros caída, era cómo caía, porque no es lo mismo 40 o 50 milímetros en un fin de semana o en 2 días, en que se vienen esos tremendos aguaceros y todos vemos cómo corre el agua por las calles, cómo corre el agua por los pocheros, en fin. Eso significa que desde que cayó el agua, en un par de horas más está en el mar y no le sirvió a nadie. Sí. Es distinto como llovía antes, que era una lluvia persistente, constante, día-noche, en donde el terreno se empapa y las napas freáticas se saturan, y por lo tanto tú tienes agua retenida en la tierra, o los acuíferos, que son estas enormes fuentes de agua subterránea, se llenan. Bueno, eso ocurría antes. Hoy día, si tú miras en cualquier parcela, que es otro problema que ya lo conversaremos más adelante, lo que significa la pérdida de terreno agrícola, porque mucha gente intenta cambiar su forma de vida. Si tienes un poco de plata para comprarte una parcela, te vas a vivir. Y empiezas a generar este retroceso de la capacidad agrícola en términos de hectáreas. Bueno, si tú revisas cualquier pozo artesanal hoy día, terminando agosto, te vas a dar cuenta que está en niveles mínimos. Ahora, vamos a tener lluvias, pero esas lluvias hasta el momento no nos han servido para empapar la tierra. El agua ha corrido por la superficie y algo para los cultivos. Ahora, a tu pregunta original, 2 datos nada más, y datos que recuerdo y que hoy día puede ser más grave. Un dato que recuerdo de hace 8 o 9 años, que en la región de Los Ríos, ex provincia de Valdivia, habíamos perdido cerca de 30.000 hectáreas que antes se sembraban con granos, o sea, trigo, avena, te fijas, maíz, con leguminosa. Con legumbre. Yo me acuerdo en muchos sectores, sobre todo en sectores ligados a la mayor presencia de comunidad mapuche, la cantidad de lenteja que se sembraba en la región de Los Ríos, qué decir de la región de la Araucanía. Mira, en términos de legumbres, lentejas, porotos, garbanzos, arvejas. Acuérdate que la fábrica Hoffman, que estaba en Valdivia, ahí al otro lado en La Teja, esa fábrica se dedicaba a producir trigo mote, arveja partida verde,
Claro. garbanzo y lenteja. Claro. Ese era el fuerte. Y Claro. esta fábrica se cerró. No hay insumo para esto, a no ser que importen la envase y la venda. Claro. Pero antes eran legumbres de acá. Mira, en Chile, hace 10 años solamente, 10 años, se sembraban más de 110.000, te lo repito, 110.000 hectáreas en Chile se sembraban de legumbres. Hoy día no se alcanzan a sembrar 10.000. La respuesta es muy simple. ¿Por qué? Porque ningún gobierno, ni los nuestros, ni los del otro, han tomado políticas de protección alimentaria. No estoy hablando ni siquiera de la protección a la agricultura nacional, estoy hablando de la protección del abastecimiento de alimentos. ¿Por qué? Porque todo el mundo apostaba a esto de la globalización, la aldea global, que me da lo mismo si siembro aquí, con tal de que, oye, los norteamericanos tienen unos campos que son miles de hectáreas hasta que se te pierde la vista, los argentinos lo mismo, los canadienses empezaron, los australianos también, por lo tanto ellos abastecían el mundo, que fue lo que me dijo el experto agrícola de la FAO el año pasado, con el cual tuve una discusión. Sí. ¿Y por qué tuve la discusión? Porque él decía, mire, van a haber hambrientos en Chile, pero es por el empleo. El stock de alimentos en el mundo está asegurado, no hay ningún problema. Chile es un país abierto, si no, ves, compra aquí, compra allá, compra allá. Este señor, que es experto de la FAO, aquí en Santiago, nunca pensó lo que también le veníamos advirtiendo. Le dijimos, ¿qué pasa si cambia el clima? ¿Qué pasa si tenemos un problema de producción a nivel nacional? ¿Qué pasa si hay conflictos como se están empezando? En ese tiempo estaba el conflicto de Siria, tirando coletazos para todos lados. Sí. Entonces, y él dice, bueno, pero hasta el momento tenemos stock. Bueno, yo le preguntaría al señor de la FAO, y de hecho lo tengo que llamar esta semana, a ver, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque siendo Chile un país abierto, ¿qué fue lo que hicimos, Ricardo? Y eso fue lo que denunciamos con la leche. ¿Te acuerdas cuando dimos la pelea por la leche que terminó en una ley de etiquetado de leche que logró equilibrar el precio? Claro. Que al productor le pagaban uno de los precios más bajos del mundo y al consumidor le cobraban uno de los precios más altos del mundo, la industria lechera chilena. Claro. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque estaban sustituyendo la producción nacional por importaciones, porque la Soprole y Prolesur, que son la misma cosa, ¿te fijas? ¿Qué es lo que hicieron? Empezaron a apretar a sus productores, se le sumó Watts, se le sumó Nestlé en su momento, por el tema del precio, pero Soprole lo que hacía era traer leche en polvo de su casa matriz, que es Nueva Zelanda. Por lo tanto, le hacían el negocio con el Tratado de Libre Comercio para allá y para acá, a la importación de leche en polvo, le echaban agua y la vendían como leche chilena y terminaron ahogando a los productores nacionales. Logramos parar eso. No había política y sigue no habiendo una política de aseguramiento alimentario nacional. Entonces estamos supeditados a que Chile es un país abierto, pero hoy día el planeta cruje. Y está crujiendo justamente la producción de alimentos. Entonces la pregunta que le hicimos a la ministra de Agricultura, ¿sabe usted cuál es el comportamiento de los países que nos venden hoy día? ¿Sabe usted a qué precios están llegando? Y yo le contesté, tengo la tabla en mi cuadernito, aquí. La tabla que tengo es que el maíz ha subido casi un 50% en el precio internacional. El trigo ha subido un 49%. Los fertilizantes han subido más del 100%. Y esa es la pregunta que se están haciendo los agricultores chilenos hoy día, los que van quedando. Sí. Y no existe una política, porque el gobierno pasado, mi gobierno, le tuvo miedo a la OMC. A los reclamos que hacían los países. Cuando nosotros hicimos el proyecto lechero, tú no te imaginas el lobby y las presiones que hicieron, no solamente las empresas, sino que las embajadas, reclamando por qué nosotros intentábamos colocarle algún tipo de cortapisa a las exportaciones de ellos. Y la respuesta nuestra fue súper simple. Nosotros protegemos a la ciudadanía chilena y a la producción estratégica chilena. No así los gobiernos. Ha sido muy triste, Ricardo, lo que ha pasado y lo que sigue pasando, producto de este temor que tienen algunos gobernantes a enfrentarse a estos organismos internacionales que, claro, están hechos para regular el comercio internacional, pero nosotros somos un país tremendamente abierto y por lo tanto sujeto a lo que está pasando no solamente en el mercado, sino que ahora en el clima del mundo. Claro. Bueno, diputado, nos ha pillado el tiempo, faltan ya 28 para las 11, temas muy importantes y yo le iba a hacer otra pregunta, pero también es bastante extensa, la vamos a dejar para un próximo capítulo. Este acuerdo del Transpacífico también, el TPP-11, que no ha estado exento de polémica y que se está viendo hoy por hoy, es un tema no menor ese también, es un tema no menor y que usted... encantado. En la última parte que...
Claro. Dejémoslo para la otra semana porque ese proyecto, el TTP, ahora no flota. Claro. Sin embargo, nosotros tenemos tratados de libre comercio con otros países que son los mismos del TPP, ya no con Estados Unidos, pero el TPP-11 sí. Pero yo te digo, ese proyecto no flota. Sí. Yo no lo voy a apoyar, en todo caso. Ok. Bueno, ahí tarea para el fin de semana para nuestros fieles auditores y auditoras, para que revisen TPP-11, para que se preparen y después cuando conversemos con el diputado ahí puedan compartir algunas inquietudes. Iván Flores García, diputado de la República, muchas gracias por acompañarnos, por conversar estos temas tan importantes acá en Radio El Conquistador como en Para Ti Radio. Buen fin de semana. Buen fin de semana y ojalá que los ministerios reaccionen a esta denuncia que estamos haciendo por el riesgo de perder el abastecimiento de comida para nuestra gente. El hambre es muy jodida. Ok, muchas gracias. Esté bien, chao. Hoy hacemos la pausa, 28 para las 11 de la mañana. Centro Clínico Barría informa a la comunidad valdiviana que contamos con los siguientes